Gloria a Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta tarde noche ya. Ya los días, las horas de luz están cambiando un poco. Ya estamos en tarde noche a esta hora. Y debido a las condiciones del tiempo, ¿verdad? Por un poco de humo, pues se ve el día un poco diferente. Pero damos gracias a Dios en esta hora, porque hasta aquí nos ha ayudado, hasta esta hora, hasta este día. Dios ha estado con nosotros y le damos gracias una vez más por la oportunidad que nos da de poder transmitir a través de este medio de Facebook y posteriormente a través de YouTube la transmisión de la palabra del Señor, las prédicas que se hacen entre semana, ya que entre semana se hace a través de estos medios, transmitir palabra de Dios a través de las redes sociales. Y el domingo pues se reúne la congregación, como ya se sabe, en el patio del templo, ¿verdad? Por las condiciones en las cuales se encuentra todo el mundo ahora. Pero la bendición de Dios sigue estando con su pueblo. Y gracias a Dios una vez más por este tiempo. Vamos a comenzar con la predicación en esta hora. Y Dios les bendiga a todos, a cada uno de ustedes, amados hermanos, a los que ya se están conectando, a los que posteriormente se van a conectar y los que posteriormente verán la transmisión o verán el mensaje cuando tengan tiempo. Pero en esta hora vamos a entrar a la palabra del Señor, un tema que me gustó mucho y si se desarrolla a plenitud, pues es de gran bendición para nuestras vidas. Pero en esta hora vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Vamos a leer una porción de la palabra en Colosenses, a la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, o carta del apóstol Pablo a los Colosenses, su capítulo 1. Y vamos a leer dos versos del capítulo 1, el verso 9 y el verso 10. Gloria a Cristo Jesús. Y dice la palabra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, verso 9 y el 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, en esta hora, Señor, yo te pido que tú hables a nuestras vidas a través de esta palabra, Señor. En tus manos estamos, oh Dios, tú conoces nuestro corazón, nuestras necesidades, nuestras inquietudes. Y a ti pedimos, oh Dios, que seamos bendecidos, Señor, una vez más con tu palabra. Que seas tú, Señor, impartiendo, oh Dios, aleluya, ese mensaje a nuestros corazones, a nuestras vidas, a tu pueblo, para ser bendecidos de parte tuya, Señor, ya que confiamos en que tú nos das sabiduría, confiamos en que tú nos guías, Señor, en este mundo, para caminar rectamente delante de ti y así alcanzar esa promesa, Señor, de la vida eterna que tú tienes para tu pueblo. Y en esta hora te damos gracias por ello. Ministranos una vez más. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Amén, amén. Pues así, después de haber orado, de ponernos en las manos de Dios, vamos a dar comienzo al desarrollo de este tema. Y como título es Los frutos del cristianismo. Ese es el título para la predicación de hoy. Los frutos del cristianismo. Y vamos a ver por qué los frutos del cristianismo. Porque hay muchas ramas del cristianismo.
los que no son cristianos, ya sea que practican el Islam o el budismo o alguna otra creencia religiosa que no sea cristiana, conocen al cristianismo como una creencia que se divide en muchas ramas. Y es así porque existe la Iglesia Católica, que es una organización cristiana, la Iglesia Ortodoxa, ya sea la oriental o la ortodoxa rusa, que es una organización cristiana. Existen diferentes denominaciones evangélicas, cristianas. Por eso es que el cristianismo, secularmente así se le conoce, que el cristianismo tiene muchas ramas, así como el Islam, están los suníes y los chiíes, que hay dos ramas del Islam, que vemos que frecuentemente hay problemas entre grupos, ¿verdad?, en el Islam. Y asimismo se le conoce al cristianismo como una creencia o una organización o una religión, podemos decir así, con varias ramas. Y pues no nos podemos identificar, ¿verdad?, todos en una misma cosa. No podemos ser lo mismo católicos que evangélicos, que ortodoxos, que cualquier otra, para no nombrar más ramas del cristianismo. No podemos identificarnos de la misma manera. Si nos preguntan qué fe tú profesas, pues les vamos a decir: profesamos la fe cristiana. ¿Qué rama o qué denominación? Pues evangélicos pentecostales. Así nos identificamos, así se conoce, y normalmente en nuestras iglesias se conocen como evangélicas, iglesias evangélicas, no católicas o no de otra. Inmediatamente reconocen o saben de qué se está hablando. Así que vamos a ver los frutos del cristianismo, porque si hay muchas ramas del cristianismo, ¿qué frutos hay en el cristianismo? Si aquellos se dicen cristianos, los otros se dicen cristianos, nosotros nos decimos cristianos. Pero conforme a la palabra del Señor, ¿qué frutos debe haber en el cristianismo? Y ahí nos conocerán. Ahí se conocerá quién es cada uno. Si verdaderamente es cristiano o simplemente tiene el nombre de ser cristiano. Gloria a Cristo Jesús. Pues ya leímos, ¿verdad? Colosenses, capítulo 1, el verso 9 y el 10. Y si vemos el verso 10, lo que dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, debe andar como es digno del Señor. Como es digno andar delante de Dios, como Él llama a su pueblo, como Él llama que ande su pueblo. Dice: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí lo está diciendo: llevando fruto en toda buena obra. Así que el pueblo de Dios, o la iglesia cristiana, la iglesia del Señor, debe agradar a Dios en todo y llevar fruto en toda buena obra, dice el Señor. Que llevemos fruto. Entonces, comparemos o que juzguen, o cada persona con razonamiento propio puede juzgar a raíz de la palabra de Dios quién lleva fruto. Digo, a raíz de la palabra de Dios, una vez escudriñando las Escrituras, puede observar dónde es que hay fruto digno que le agrade a Dios, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Y vemos un ejemplo que nos llevó el Señor.
nos dio. Lo vemos en Mateo capítulo 21, si vemos el ejemplo de la higuera, ¿verdad? Cuando dice que fue a buscar fruto a una higuera y no encontró fruto en ella. Mateo capítulo 21, verso 18 y 19. Y dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Sí ven? Esto fue un hecho real. Este acontecimiento fue un hecho real. Que dice que volviendo a la ciudad tuvo hambre. Tuvo hambre. Y él fue a la higuera para ver el fruto que él quería. Ese fruto que él quería de esa higuera. Y no lo tuvo. Entonces, si vemos los frutos del cristianismo, no estamos hablando de un fruto en sí, un fruto real, como tal y como lo conocemos, como los frutos que consumimos, sino un árbol hace, porque un árbol está hecho para algo, ¿no? Si es un árbol frutal, hace y da frutos conforme a su naturaleza. Entonces, la iglesia del Señor, conforme a su naturaleza, conforme a lo que es pueblo de Dios, debe haber algo que le agrada a Dios. Debe dar algo. La naturaleza del pueblo de Dios debe dar algo. Y que son buenos frutos. Y también leemos ahí mismo en Colosenses, el capítulo 1, que lo estamos leyendo, pero vemos desde el verso 3 lo que habla Pablo. Y dice: siempre orando por todos, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Primeros frutos del cristianismo. La fe en Cristo Jesús y el amor que tenéis a todos los santos. Esta iglesia en Colosas, Pablo se gozaba, escuchaba de la fe que tenían ellos y escuchaba del amor que tenían para los santos, o sea, para los fieles, para los hermanos, ya sea para los que vivían ahí y para los que iban de paso, que era notorio el amor, porque normalmente quien iba de paso o quien iba a ese lugar iba a necesitar ayuda, iba a necesitar sustento y hospedaje. Y ellos se notaban por ese gran amor que hacían para con los santos. Entonces ellos tenían un fruto bueno ya ahí. Y Pablo se gozaba de ellos, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, hablando de la fe vuestra, dice, habiendo oído de vuestra fe. O sea, esa fe de la cual habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esa fe vino por el oír de la palabra del Evangelio. Y el oír la palabra del Evangelio trae consigo algo. Y que era algo, un resultado dentro de sus corazones. Dentro, ¿por qué? Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios que transforma. Ella hace que el ser humano que recibe esa palabra dé fruto. De un buen fruto dentro de su ser. Como dice la palabra del Señor, el que cree en mí, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es todo aquel que recibe la palabra verdadera del Evangelio. Da un buen fruto. Dice, la palabra del Evangelio, la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros,
así como a todo el mundo. Fíjese, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia en verdad. O sea, esa palabra verdadera del evangelio que había llegado a ellos y llega a todo el mundo, dice, esa palabra, o sea, no va vacía. Esa palabra no es una palabra simple, sino que lleva fruto y crece también en ustedes, dijo Pablo, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así es, desde el día que el ser humano escucha, oye la palabra verdadera del evangelio, desde el día que se convierte una familia a Cristo, un padre de familia, un joven, una joven, esa palabra lleva fruto y va creciendo, dice. Desde el día que la oye va creciendo. ¿Por qué? Porque conoció la gracia de Dios en verdad, conoció lo real. Conoció, entonces esa alma no puede estar vacía, no puede estar sin fruto, sino que conociendo a Dios hay un resultado dentro de nuestro ser. Y si vemos el verso 10 que ya leímos, dice, en el verso 9, dice, por lo cual también nosotros desde el día que oímos, que fueron los versos que leímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llenos de fruto llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, no nada más damos fruto, sino el fruto, lo que obra la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice que nos hace aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Es lo que ha hecho la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios en su pueblo, en el cristianismo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, si analizamos las diferentes ramas del cristianismo, ¿dónde se encuentra cada rama del cristianismo? O cada organización cristiana, o cada iglesia, digamos. O evangélicas, que los que profesamos ser evangélicos, pentecostales, los que profesamos ser salvos. ¿Estamos aún en tinieblas? ¿O Dios nos ha trasladado al reino de su Hijo amado? ¿Cuáles son esos frutos? ¿Son frutos de tinieblas aún? ¿O son frutos de luz? Ahora, ¿qué frutos pide Dios a su iglesia? Vemos que el Señor fue a buscar frutos a la higuera. Pero vemos, o sea, ¿qué hechos? ¿Qué frutos pide el Señor a su iglesia? ¿Qué hechos pide Dios a su iglesia? Y vamos a Filipenses, capítulo 1. Gloria a Cristo Jesús. Allí solamente atrás. Filipenses capítulo 1. Y el verso 9 al 11. Dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Dice,
¿qué hechos pide Dios? ¿Qué es lo que Dios pide? ¿Qué frutos pide Dios para el cristianismo? Pero Pablo decía, en oración, él pedía, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. O sea, el amor, el resultado de abrazar la palabra de verdad, el resultado de abrazar esa fe, de abrazar, digamos, el creer en nuestro Señor Jesucristo. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Fíjese, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Abundar en amor, abundar en ciencia y en conocimiento, para aprobar lo mejor. Cada persona en individual, aprobar lo mejor en su vida, conforme a la palabra de Dios. Que esa vida dé frutos conforme a la palabra de Dios. Que esa familia, o que una familia que está distorsionada, que no se ponen de acuerdo, que hay mucho pleito, que hay mucha contienda, y por lo cual hay fracaso, hay desacuerdo, hay desunión muchas veces. Pero viene Cristo, viene la palabra de Dios, viene la paz de Dios a ese hogar. Y hay unidad, hay restauración. ¿Y cuál va a ser el resultado de esa unidad y de esa restauración? ¿Cuál va a ser el resultado de que el Señor ha llegado a un hogar? Bendición. O sea, ese es el fruto que va a comenzar a dar. Entonces no es posible que las familias cristianas no se vea el fruto conforme al Señor, conforme a lo que Dios manda. Y eso es así. Porque no es lo mismo una vida mundana, donde cada quien saca su carácter. Y aún en aquellos que amamos, en aquellos que son nuestra sangre, por quienes sentimos un sentimiento dentro de nosotros, que son nuestros parientes, que son nuestros familiares, ya sean padres, hermanos o hijos. Aún la naturaleza pecaminosa hace florecer cosas que dañan al ser humano y dañan la unidad de nuestras familias. Pero viene Dios y viene a restaurar, y viene a haber fruto, viene a haber tolerancia, viene a haber paz, viene a haber tranquilidad, viene a haber mansedumbre, o sea, un buen carácter, para llegar a acuerdos, para comportarnos como es digno del Evangelio, en los hogares. O sea, y se aprueba lo mejor, se aprueba caminar lo mejor, se aprueba para vivir mejor. Ahora, ¿qué se dice en las iglesias? O sea, el fruto que debe haber, el amor, ciencia, el conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. O sea, todo eso para estar rectamente delante de Dios y ser irreprensibles, esperando el día del Señor, esperando ese día glorioso, esperando nuestra reunión con el Señor. ¿Por qué? Porque en algunas cartas Pablo habla de un misterio que no se dio a conocer antes, ni a los profetas, ni a los sacerdotes, en el Antiguo Testamento, al tiempo antiguo. El misterio de Cristo no se dio a conocer a ellos, sino se dio a conocer ahora en estos tiempos el misterio de Jesucristo. Ellos escuchaban a través de los profetas, escuchaban acerca de Jesucristo. Pero ese misterio, esa revelación no se les fue declarado, no les fue dado a entender a ellos, sino ahora en estos tiempos. No tuvieron la bendición que nosotros tenemos hoy en nuestros días. Así que, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pues en cierta forma es un misterio el día de Cristo, porque aún no lo vivimos, sino lo esperamos nosotros. Esperamos ese día. No sabemos, nos imaginamos qué va a ser cuando nosotros partamos de esta vida, de este mundo, ya sea que muramos o ya sea que venga el Señor. Pero debamos estar irreprensibles para el día del Señor, esperando ese día glorioso. Pero mientras eso no pase, dice que llenos de frutos, dice el verso 11,
de aquí de Filipenses, su capítulo 1, verso 11, dice, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. O sea, Pablo pedía en oración para los filipenses que abundara el amor de Dios en ellos, que abundara la ciencia, que abundara el conocimiento, para que ellos fueran sinceros delante de Dios y que estuvieran irreprensibles para el día de Cristo y que llevaran fruto de justicia. O sea, que estuvieran llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. O sea, ¿qué frutos pide el Señor a su iglesia? ¿O qué hechos pide Dios para su iglesia? O sea, los frutos del cristianismo, los hechos que debe haber en el cristianismo, lo que se debe ver en el cristianismo, lo que se debe reflejar. Que cuando se escuche cristianos en la calle, no sea que digan unos cuantos más del montón, como hay tanto fanatismo ridículo hoy en día. Porque eso es lo que sucede muchas veces. Andan predicando, pero con un fanatismo ridículo, que no es conforme a la palabra de Dios. ¿Y por qué? Porque su comportamiento es así, simple. No conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque con sus hechos niegan muchas veces lo que profesan. Pero no así, sino que el cristianismo debe estar lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Vemos un ejemplo. Si vemos los frutos de justicia, porque habla de llenos de frutos de justicia. Ahora, cuando alguien va ante un juez o cuando alguien acusa a otra persona y lo lleva a la corte, lo acusa de un agravio o lo acusan de que cometió algún delito y va ante una corte, ante un juzgado. Y esa persona llega el tiempo que le toca su turno y se para delante del juez. Y si está quien lo acusa, va a decir por qué lo acusa y tiene que probar que él es culpable. Pero el juez, si analiza el caso y ve que no hay de qué culpar a esa persona, le dice, él es justo. Conforme a la justicia, él es un hombre justo, o una mujer, ya sea mujer, es una persona justa, conforme a la ley. Conforme a la ley, es una persona justa. No hay de qué acusarle. Esos son los frutos de justicia que quiere Dios de su pueblo. Dice, llenos de frutos de justicia, o sea, cosas buenas. O sea, si alguien va y acusa a alguien, pues esa persona ha hecho cosas buenas, porque se le va a castigar. Si no hay nada malo, ¿por qué acusar a una persona? Porque se le va a castigar. Sino que es una persona justa y ha hecho cosas buenas. Así que la iglesia del Señor, ¿qué es lo que Dios pide? Que seamos llenos de frutos de justicia, llenos de cosas buenas. Que si nos paramos ante nuestro juez, que nos va a juzgar, seamos justos delante de Él, que no se nos aplique un castigo. Eso es lo que Dios pide de su iglesia. ¿Por qué? Porque es su pueblo, Dios ama a su pueblo. Y Dios quiere que su pueblo sea así, justo. Que ese sea el fruto de su pueblo. Ahora, ¿cómo se conoce la iglesia del Señor? Al principio estaba hablando que hay diferentes denominaciones cristianas, diferentes ramas en el cristianismo. Y por eso cuando se va a evangelizar o cuando se va a predicar, se dice, ¿y cuál es la religión verdadera? Si todos dicen que están en lo correcto. Esa es la excusa o lo que se escucha muchas veces. Pero la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo se conoce la iglesia del Señor? Y todos ya lo hemos visto, si lo vemos ahí en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 y el verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y eso lo vemos. Hay iglesias, hay denominaciones cristianas, hay siervos, hay ministros que se dicen ser ministros de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor?
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que cuando alguien diga o cuando alguien acuse que un tal ministro hizo algo, que allá en tal iglesia sucedió eso, que aquel es un ladrón, que aquel tiene no sé cuántas casas, que aquel tiene tantos lujos, pues ¿por qué está? Porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Si no existiera eso, si nadie se escandalizara por eso, si nadie viera eso, no se cumpliría la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que iba a suceder eso. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuántas cosas no vemos o hemos visto a nuestro alrededor? Gente o supuestos ministros que pisotean a la gente, que pisotean al pueblo de Dios, pisotean a aquellos que creen en Dios y los usan nada más para su bien. ¿Se cumple la palabra de Dios? ¿Lo podemos evitar? No, no lo podemos evitar. Lo podemos señalar y no tenemos de qué avergonzar nosotros en ninguna manera. Cuando alguien nos acuse de que los evangélicos son de tal forma, cuando alguien nos acuse de eso, vamos a la palabra lo dice. Tienen que haber esa clase de personas. ¿Para qué? Para que se manifieste quiénes son los hijos de Dios. ¿Qué es lo que dice el verso 16? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce la iglesia de Jesucristo? Aquí lo está diciendo. Va a haber las dos cosas. Todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ¿cuál es la iglesia del Señor? Veamos las diferentes ramas del cristianismo. ¿Qué frutos dan? ¿Cuáles son sus hechos? Las diferentes ramas del cristianismo que hay. Católica, ortodoxa, mormona o testigos de Jehová, que se dicen cristianos también. Evangélicos, diferentes denominaciones cristianas, ahora diferentes iglesias evangélicas. ¿Cuál es la iglesia del Señor? ¿Cómo se conoce la iglesia del Señor? Por sus frutos. ¿Acaso alguien que vive en contienda y en pleito todo el tiempo es un buen fruto? ¿Alguien que vive emborrachándose todo el tiempo es un buen fruto? ¿Alguien que vive en lujuria, en lascivia, en concupiscencia es un buen fruto? ¿Alguien que vive haciendo fraude, robando, maldiciendo, mintiendo es un buen fruto? Veamos. ¿Cuáles son los frutos del cristianismo? ¿Cuál es la verdadera iglesia del Señor? Porque cristianos nos podemos llamar todos. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia del Señor? Dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Si aquellos se dicen buenos, si se dicen ser un árbol bueno, pues su fruto, o sea, sus hechos, deben ser hechos buenos. Porque todo buen árbol da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Fíjese el verso 18. El verso 18. De aquí de Mateo capítulo 7. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. O sea, no puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, el buen cristiano no puede dar malos frutos. O sea, ¿cuál es el comportamiento? Vemos una organización religiosa que dice que es la más grande del mundo. Una organización cristiana que dice que es la más grande del mundo. Pero si el árbol bueno, el buen árbol
no puede dar malos frutos. Si ellos son buenos hijos de Dios, si son la iglesia del Señor, sus hechos deben ser buenos. Dice, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así de simple. No es que yo soy creyente, yo creo, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero me emborracho, llego a las 3 de la mañana, le grito a la mujer, golpeo a los hijos, me peleo con el vecino, robo, hago fraude, maldigo, me peleo con quien sea. Esa organización cristiana, si la mayoría de gente tiene ese carácter, ¿será un buen fruto? No, para nada. Organizaciones evangélicas, denominaciones cristianas, que viven igual que el mundo, que tienen apariencia de piedad simplemente, pero que visten como el mundo, se atavían como el mundo, hablan casi como el mundo, practican en sus iglesias casi lo que practica el mundo. ¿Acaso serán esos buenos frutos? ¿Cómo se conoce la iglesia del Señor? Pues aquí lo está diciendo. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Ahora, ¿cómo puede haber buenos frutos? Estamos viendo que la iglesia del Señor se conoce por los frutos que da. Pero ahora, ¿cómo? O sea, ¿cuándo es cuando hay buenos frutos? ¿Cuándo es cuando hay buenos frutos? Y vamos a la palabra del Señor. Santiago capítulo 3, el verso 13 y 18. Gloria a Cristo Jesús. Santiago, no lo marqué antes, voy a ojear la Biblia. Aquí está. Santiago capítulo 3, verso 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Estábamos hablando que por sus frutos se conoce la iglesia del Señor, se conoce el pueblo de Dios. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. O sea, muestre por la buena conducta sus frutos. En sabia mansedumbre. O sea, en un sabio carácter, en un sabio modo. Dice, muestre por sus buenas obras. O sea, que la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, si está la sabiduría de Dios en nosotros, vamos a mostrar por la buena conducta nuestras obras. En mansedumbre, en tranquilidad, en un buen carácter. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Fíjese si están estas cosas. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, o sea, si hay contienda, si hay pleito, si hay agravio, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, si te comportas de esa forma, no mientas contra la palabra de Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino animal, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. ¿Sí ve? ¿Sí vemos lo que nos dice la palabra de Dios? Si hay estas cosas en el pueblo de Dios, no mintamos contra Dios, contra la verdad, no mintamos contra la palabra de Dios.
Si hay celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, esa enseñanza no la hemos recibido en el templo, no la hemos recibido de nuestros ministros, quienes nos han instruido en el camino de Dios. Si hay ese comportamiento en nuestras vidas, esa enseñanza no viene de lo alto. Eso no es lo que Dios pide. Eso no es en lo que Dios nos instruye. Sino es terrenal, fíjese, terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y no nada más celos en cuanto al cónyuge. O sea, ¿qué es celo? ¿Qué es celar? Alguien tiene con lo que se dice el celo santo. O sea, cuida lo suyo, ¿no? Pero está el celo que daña, que es el manipular la mente, que es el sobreproteger demasiado, el sobrecuidar demasiado y que daña a la otra persona. O sea, ese es el celo en el cónyuge, ¿verdad? Cuando se tiene celo, el esposo cela a la esposa o la esposa cela al esposo, que también aquí entra. O sea, se puede tener celo. Todo hombre o toda mujer debe tener celo por su marido. O la mujer debe tener el celo por su marido, o sea, cuidarlo. O el hombre cuidar a su mujer. Pero cuando ya entra el celo que daña, es cuando él ya en su mente, en su maquinación, maquina cosas que no son. Y ya entra el celo y ya viene el pleito y entra la rencilla allí por ese celo que no es bueno. Y el celo, como se dice en inglés, jealous, cuando alguien tiene envidia, ¿no? Que viene siendo que lo que viene hablando este celo aquí. Porque donde hay celos y contención, o sea, donde hay envidias, más o menos es lo que quiere decir, donde hay envidias y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cuál es la naturaleza del ser humano? ¿Acaso no es esta de la que habla la palabra de Dios? ¿Acaso esa no es la naturaleza? ¿Acaso no es el fruto natural que da el ser humano sin Dios? ¿Cuál es ese fruto? Entonces, ¿cuál es el fruto que debe haber en el pueblo de Dios? Si aún nosotros practicamos esto, o sea, nuestros frutos no son buenos. Lo voy a leer de nuevo. Quien es sabio entre ustedes, quien ha recibido sabiduría de Dios, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y de ahí nos ha librado el Señor. Damos gracias a Dios que de tantas cosas de las tinieblas, de tanta inmundicia, Dios nos ha rescatado y nos guía, nos instruye, nos llama a seguir por ese camino de rectitud. Pero la naturaleza del ser humano, la naturaleza pecaminosa del ser humano se inclina hacia lo malo. O sea, ¿cuáles son los frutos que nosotros estamos dando? O sea, ¿qué frutos estoy dando yo ahora en mi vida? ¿Me debo de preocupar por dar buenos frutos? Yo me tengo que analizar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me dice Dios? Y yo juzgarme a mí mismo, ¿dónde estoy? Preocuparme. Necesito instrucción de Dios. Necesito acercarme más a Dios para poder ser fortalecido y dar buenos frutos en mi vida. Para que haya un buen fruto en mi persona, para que poder guiar mi casa, para poder corregirme en mi trabajo, guiarme en mi casa, en la iglesia, en la congregación, en mi comunidad. O hay esta perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son los frutos que hay en el ser humano? O sea, las diferentes ramas del cristianismo. ¿Cuál es el comportamiento de las vidas? Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leer hasta el 18.
Pero la sabiduría que es de lo alto, fíjese, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo leo despacio porque me gusta mucho. O sea, Dios habla a nuestras vidas a través de su palabra. O sea, vemos lo malo, nos analizamos, vemos la conducta que puede haber del ser humano a través de lo que dice la palabra de Dios. Que si hay ciertas cosas, no mientan, dice, no sean mentirosos. Eso es terrenal, animal diabólico, y ustedes están ahí, metidos en eso. O sea, ¿cuándo es cuando hay buenos frutos? Cuando nosotros nos acercamos a la sabiduría de Dios. Es cuando hay buenos frutos. Cuando nos acercamos a la sabiduría de Dios. Por eso dijo el Señor que gloria a Cristo Jesús. No, por eso dijo Pablo, no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. No os dejéis de congregar. ¿Por qué? Porque los malos frutos empiezan a florecer. Las malas obras empiezan a florecer. ¿Por qué? Porque no hay sabiduría de lo alto. Y si no hay sabiduría de lo alto, no hay buenos frutos. Así que lo voy a leer de nuevo. Pero la sabiduría que es de lo alto, fíjese, cuando vamos a la sabiduría, ¿dónde es? ¿Cuándo es cuando hay buenos frutos? La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Analicemos esas palabras. Si no las podemos digerir inmediatamente, meditemos en ellas. ¿Qué es lo que Dios nos habla a través de su palabra de Dios? Y podemos pedir a Dios en oración, podemos pedirle al Señor que estas palabras, que este mensaje bonito, que el tan solamente leerlas nos llenan de gozo en nuestro corazón, que nosotros nos acerquemos o nos asemejemos al carácter formado a través de estas palabras. Dice, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahí es cuando hay buenos frutos. Gloria a Cristo Jesús. Ahí es cuando se ve que una organización religiosa o el cristianismo es el pueblo de Dios. Los frutos que el cristianismo da. Esos son los frutos. Gloria a Cristo Jesús. Dice Efesios capítulo 5, verso 9. Porque el fruto del Espíritu en toda bondad, justicia y paz. Gloria a Cristo Jesús. Efesios capítulo 5, verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ya vamos acercándonos a otra cosa. A los frutos del Espíritu o al fruto del Espíritu. Efesios capítulo 5, verso 9 dice. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea, ¿cuáles son los frutos del cristianismo? ¿O cuál es el fruto del cristianismo? Es el fruto a través del Espíritu Santo de Dios. Y donde no está el Espíritu Santo de Dios no va a haber buenos frutos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y bondad. Gloria a Cristo Jesús. Romanos 7, capítulo 5 dice,
porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. ¿Vemos el fruto? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, no un fruto para vida, sino un fruto para muerte. Ahora vamos a ver frutos de muerte y frutos de vida. Dice que mientras estábamos en la carne, estas pasiones pecaminosas que actuaban en nuestros miembros llevaban fruto para muerte. O sea, había un resultado. O sea, el árbol malo da malos frutos. Entonces está hablando aquí de una persona mala, que sus obras son malas. O sea, sus frutos son frutos para muerte, no son para vida eterna. Ahora, vamos a ver, frutos de muerte y el fruto de vida. Y todo lo conocemos, pero lo vamos a leer nuevamente. Si vamos a Gálatas, capítulo 5, el verso 16. Vamos a ver los frutos de muerte y el fruto de vida. Y que mientras está en la carne, las pasiones pecaminosas de la carne obran en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿Cuáles son esos frutos de la carne? Y que lo dice Gálatas, que son las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que es el fruto de muerte. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Esos son los frutos de muerte. O sea, ¿esos serían los frutos del cristianismo? En ninguna manera. En ninguna manera el cristianismo debe practicar estas cosas o debe haber estas cosas. Por eso la importancia que es acercarnos a Dios, para que Dios ministre nuestras vidas, de ser obedientes a Dios, de abrazar la palabra de Dios, de buscar la sabiduría de Dios como buscar a la plata, dice ella en Proverbios. Si buscáramos la sabiduría como buscamos la plata. ¿Para qué? Para que haya buenos frutos en nuestra vida y seamos guardados de ir a condenación. Guardados para que esos frutos no surjan en nuestras vidas. Esos frutos de muerte, que esos no son los frutos que debe dar el cristianismo. Ahora, ¿cuál es el fruto de vida? Que es el fruto que debe dar el cristianismo. Ahí lo vemos enseguida. Verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre o buen carácter, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, ese es el fruto que debe dar el cristianismo. Analicemos diferentes organizaciones cristianas, las diferentes ramas del cristianismo que practican la mayoría de sus creyentes. ¿Qué es lo que practican a diario? ¿Cuál es su resultado? ¿Hay frutos de muerte? ¿Se ven frutos de muerte en ellos? ¿O se ve el fruto de vida? ¿Cuál es? El fruto de vida es amor. ¿Se manifiesta ese amor? Al esposo y a la esposa se ama de alguna forma, se muestra amor.
al padre, a la madre, al hermano, entre familia, hay amor. El aprecio que nosotros le tenemos al compañero de trabajo es amor. El aprecio que nosotros tenemos a otra persona por el simple hecho de ser persona, de ser ser humano. Si nosotros le apreciamos, es amor. Y el fruto del Espíritu es amor. Por lo cual no podríamos agraviar a la otra persona. Ni siquiera hacerle un mal gesto, un mal modo, como dicen, una mal cara. Ni siquiera podríamos hacer eso. Porque el fruto del cristianismo es el fruto del Espíritu y eso es amor. Entonces, no debemos estar malhumorados o de ser groseros o de decirle una mala palabra o una indirecta a alguien, mucho menos a alguien en el pueblo de Dios, a un hermano o a un creyente, mucho menos. ¿Por qué? Porque el fruto del cristianismo es ese y nosotros profesamos a Cristo. O sea, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Dónde vivimos? ¿Cuánto agraviamos a los demás? Porque la palabra de Dios es que el fruto es amor. Yo no voy a amar a mi compañero de trabajo como yo amo a mi hermano. Es un diferente amor. Yo aprecio en gran manera a mi hermano, yo aprecio en gran manera a mi compañero de trabajo, pero de forma diferente. Así como el aprecio que el esposo le tiene a la esposa o el hijo le tiene al papá o el papá le tiene al hijo. Y al fin y al cabo es amor. Simplemente en su diferente forma, como es debido. Pero al fin y al cabo, yo no voy a dañar a mi prójimo, que es mi familia y que es otra persona. Mi compañero de trabajo o el que está sirviendo en una tienda, a la persona que yo me encuentre, se debe de manifestar en mí el amor, porque es el fruto del cristianismo. Gozo, paz, paciencia, el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del cristianismo? Benignidad, bondad, fe, buen carácter, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ¿cuál es el fruto del cristianismo? ¿Qué es lo que se debe ver? Vemos los frutos de muerte, las obras de la carne. El fruto de vida, el fruto del Espíritu. Gloria a Dios. Resultados de malos frutos y de los buenos frutos. Ya vimos el fruto de muerte y el fruto de vida. Ahora vamos a ver cuáles son los resultados de esos frutos. Resultados de malos frutos y el resultado de los buenos frutos. Romanos 6, capítulo 6, verso 21 dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas? O sea, dice, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Fíjese, ¿qué fruto teníamos de las obras de la carne? ¿Qué fruto teníamos? ¿Cosas buenas o cosas malas? De esas cosas que si nosotros las practicábamos, ahora nos avergonzamos de ellas. Porque el fin de ellas es muerte. Romanos 6, 21. O sea, resultados de los malos frutos. El resultado de los malos frutos es muerte, dice la palabra de Dios. Porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Resultado de los malos frutos es muerte. ¿Qué es eso? Que va a condenación. Vamos a condenación. Si en nuestra vida surgen esos malos frutos, el resultado de esas cosas de las cuales nos avergonzábamos, el resultado, el fin de ellas es muerte. Ahora, ¿cuál es el resultado de los buenos frutos? Romanos, ahí mismo, 6, pero ahora verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación,
y como fin la vida eterna. ¿Sí vemos la diferencia? Los resultados de los malos frutos y los resultados de los buenos frutos. Allá el fin de ellas es muerte, mas ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto el fruto, la santificación, y como fin, o sea, el resultado, como fin, la vida eterna. El fin de las obras de la carne, muerte. El fin de la santificación, la vida eterna. Vemos el resultado de los frutos malos y de los frutos buenos. ¿Cuáles son los frutos del cristianismo? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que practicamos? ¿O por qué no podemos dar buenos frutos? ¿Qué es lo que está pasando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que está pasando en el pueblo de Dios? O sea, ¿a qué le voy a tomar más importancia yo? ¿A lo material? ¿A mi vida secular? ¿O a que haya buenos frutos en mí? Porque al fin y al cabo estoy en esta vida y hay dos caminos. Está el camino ancho y está el camino angosto. Aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge tú. Está delante de nosotros. ¿Qué vamos a escoger? ¿Los malos frutos o los buenos frutos? ¿El fin de los malos frutos, la muerte? ¿O el fin del fruto de la santificación, la vida eterna? Yo me tengo que analizar. ¿Qué fruto estoy dando yo? Y preocuparme por dar un buen fruto. Porque el fin de ello es la vida eterna. Ya, vamos a concluir para terminar el mensaje. Lo que necesitamos para dar fruto, o para dar frutos en cuanto al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8. ¿Cómo podemos dar buenos frutos? Porque los frutos del cristianismo tienen que ser buenos. Ahora, necesitamos algo para poder dar frutos buenos y la palabra de Dios nos lo dice. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todas las cosas que pertenecen a la vida ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Analicemos lo que está diciendo la palabra de Dios, porque no hay excusa. Todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, a la vida eterna, a la salvación, a lo puro, a lo íntegro, a lo bueno. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya nos han sido dadas por su divino poder. ¿Cómo fue hecho eso? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, mediante el conocimiento a través del Evangelio de Jesucristo nos han sido dadas estas cosas ya. Por medio de las cuales, fíjese, por medio de esas cosas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Todas esas cosas que pertenecen a la vida, que se nos han dado a través del conocimiento de Jesucristo, tenemos preciosas y grandísimas promesas para poder llegar a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, ustedes también estando muy atentos, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. A vuestra fe virtud, o sea, poder, acción. Que si tenemos fe, que lo hagamos pues. Y no nada más decir que tenemos fe. A la virtud, conocimiento. Conocimiento de Dios. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad.
a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, y abundan, o sea, crecen, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a repetir nuevamente y dijéramos estas palabras que están aquí. Vosotros también poniendo, o sea, lo que necesitamos para dar fruto en el Señor. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. El 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si en una congregación están estas cosas que habla aquí, dice, y abundan, esa congregación no será una congregación ociosa, perezosa, en cuanto al conocimiento de Dios, sino que va a haber acción. Si están esas cosas, entonces, ¿cómo podemos dar fruto? Vayamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y daremos fruto, no andaremos por ahí ociosos, de vagos simplemente. Y no estoy diciendo de los que se toman su semana de vacaciones o cosas así, sino que de vagos, que no se asiste a la congregación, no se busca a Dios. El pasatiempo simplemente, que no se le pone importancia a lo que verdaderamente importa, porque al fin y al cabo es el bien para cada persona en particular. El favor de Dios, la vida eterna, el acercarnos a Dios, el dar buen fruto. O sea, si está eso, nosotros no estaremos ociosos, no estaremos de perezosos, sino que va a haber fruto. Dios nos dará algo que hacer. Dios nos ministrará, Dios nos preparará. Y vamos a servir en el cuerpo de Jesucristo, vamos a servir en su obra, vamos a servir en su iglesia. ¿Por qué? Porque el cristianismo tiene que dar frutos. Ya, lo último. Gloria a Dios. Filipenses 4, verso 8. Por lo demás, hermanos, estamos hablando de los frutos del cristianismo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Fíjese, los frutos del cristianismo. ¿Acaso no es maravillosa la palabra de Dios, lo que nos dice, lo que nos instruye? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, buenos frutos. Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, o sea, si hay poder en eso, si hay cosa buena en eso, o sea, si hay virtud alguna, si hay cosa buena, o sea, si hay un buen fruto en eso, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El pueblo de Dios se debe ocupar en ello. Gloria a Cristo Jesús. Así que el cristianismo tiene que dar buenos frutos. Nosotros como pueblo de Dios, ¿cuáles son los frutos que estamos dando? Como persona, como familia, como congregación, como pueblo de Dios. Dios les bendiga mucho en esta hora. Espero que les haya sido de bendición. Ha sido de bendición a mi vida esta palabra. El tema es inmenso. Es un bonito tema para desglosarlo. Y esperamos que algún día nos lo prediquen con más amplitud. ¿Por qué? Porque edifica nuestras vidas. La palabra de Dios edifica nuestras vidas. Y damos gracias a Dios que, a pesar de las condiciones de la vida, de las aflicciones que pueda haber y de contratiempos que pueda haber, Dios es real y Dios tiene algo para nosotros. Dios ministra en nuestras vidas. O sea, a través de la palabra es como si Dios viene y nos toma de la mano, nos instruye y nos empuja a seguir adelante. Dios es bueno y es bueno para con su pueblo. Así que respondamos a esa gracia de Dios, respondamos a esa bendición de Dios y obtendremos
la vida eterna, siempre y cuando haya buenos frutos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos en esta hora. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Te pido que sea de bendición a nuestras vidas, que tú edifiques nuestras vidas, Señor, que a través de tu Espíritu Santo podamos recordar esta palabra en el momento preciso, en el momento cuando nosotros la necesitemos, Dios, porque tú eres real, Señor. Tu Santo Espíritu, Padre Santo, tú nos guías en todo tiempo. Y te pido, Dios, que si hay algún contratiempo, alguna condición difícil en nuestras vidas, tú, Señor, vengas a socorrernos y que esta palabra, Señor, nos ayude en ese momento. Gracias te damos, Dios, por tener esa oportunidad de escuchar tu palabra, de poder escudriñar tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Una vez más, esperando que estén bien todos y cada uno de la congregación, de nuestra congregación Iglesia Pan de Vida, y que Dios les bendiga a todos los que no pertenecen a nuestra iglesia, pero los que, hermanos que tal vez se congregan en otra iglesia o personas que aún no se han convertido al cristianismo. A través de sus medios puede llegar a cualquier parte del mundo ya esa transmisión, esos mensajes, esperando que sean bendecidos. ¿Por qué? Porque yo soy una persona como ustedes, como cada uno de ustedes. Ustedes sienten dolor, sienten tristeza, sienten alegría, felicidad. Igual yo. Ustedes son igual que yo soy igual que ustedes. Todos necesitamos la bendición de Dios. Así que yo deseo la bendición de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque hay necesidades, hay aflicciones, hay luchas, al igual que ustedes. Así que espero que Dios les bendiga en todo tiempo. Gracias.